derechos fundamentales, que puede ser la vulneración de la dignidad humana, un consentimiento ilegal, cuando se obtiene esa prueba en virtud de que hubo una lesión al bien jurídico de alguna persona, pero en esencial, en la práctica suele presentarse como en casos donde se hace una indebida afectación también al derecho a la intimidad, cuando también puede ser el objeto de un falso testimonio, un soborno. Estas son los ejemplos más claros que nos pone la jurisprudencia. Y la prueba ilegal, recordemos que puede tratarse de aquellos actos probatorios o actos de investigación que no cumplen con las formalidades propias de la reglamentación procesal penal, como por ejemplo cuando se deja de hacer un control previo, un control posterior, en virtud de que la misma norma consagra que la afectación a derechos fundamentales requiere ese control de constitucionalidad para efectos de verificar si el acto de investigación cumplió con los hitos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, cuando hablamos de prueba ilícita y prueba ilegal, estamos enmarcando básicamente en estos conceptos. Ahora bien, ¿cuál es el tema respecto de la cadena de custodia? Cuando hablamos de cadena de custodia, encontramos que la jurisprudencia también se ha pronunciado de diferentes maneras. El primer concepto, lo que quiero aterrizar acá, es el concepto de cadena de custodia. Entonces, compañeros, la cadena de custodia no es nada diferente a un medio a través del cual se busca garantizar la mismidad. Si de pronto ustedes antes han escuchado un concepto que se dice mismicidad, les agradezco que lo erradiquemos de la léxico nuestro, porque es un criterio que es antitécnico y busca es hablar de mismidad. Mismidad, que ya les explicaré lo que es básicamente tener el elemento desde el origen del momento o desde la primera percepción del mismo, que puede ser, por ejemplo, el arma homicida que se encuentra en la escena, en el lugar de los hechos, contar con ese elemento en su originalidad, que cuente con los mismos rasgos, detalles del momento en que fue encontrado. Y que si ha sido manipulado, se cuente con todo la cadena, con todo el registro de qué personas han manipulado el mismo. Ese es un ejemplo clásico de lo que es la cadena de custodia. La idea de eso es permitir que al momento en que ya se haga la prueba, por los micrófonos. en el juicio oral, tengamos la identificación y la certeza de que se trata del mismo elemento. Entonces, lo que busca la cadena de custodia como tal es la autenticación de estos documentos, es decir, tener certeza sobre su procedencia al momento de la práctica en el juicio oral. Quiero hacerles un recuento jurisprudencial que sé que les va a servir mucho. Ya se los estoy compartiendo al chat del doctor Diego, para que él se los facilite. Doctor, yo en el chat de acá de la conferencia, sin embargo, les estoy compartiendo. Dios mío, pero es que estamos abriendo micrófonos, soy harto. Les estoy compartiendo 4 radicados, doctor, en los cuales la Honorable Perfecto. Corte Suprema de Justicia define qué es el concepto de cadena de custodia. Ya lo tienen ahí. Y las diapositivas, doctor, no sé si ya, listo, ya tengo las diapositivas. Se las voy a enviar al monitor, muchachos, para que la compartamos. ¿Harold sí está conectado? No, Harold no está conectado. Entonces se la voy a enviar a cualquier otro compañero del salón, por favor, alguno que me hable. Creo que sostuve una conversación con uno el día de hoy. ¿Qué le puede ayudar? No sé si... Fabián, ¿te llegaron? Fabián. Estaban conectados en un segundito. Sí, profe, sí, ya las estoy reenviando. Listo, bueno, muchas gracias. Listo, mi doctor Junior. Ya reenvié las diapositivas. Perfecto. Entonces, como les venía contando, creo que este hace parte de los radicados, doctor Diego, usted me corregirá, el 30.598. No, yo tengo otros. ¿De qué año es ese, doctor? Este es de...
Esta es de María Rosario. Si no estoy mal, esta es de 2014, doctor Diego. Ah, bueno, no, ahí compartí del año 2010, 2013 y 2017. Ok. Listo. Entonces, compañeros, como les venía comentando, la finalidad de la cadena de custodia no es otra diferente a que el elemento material de prueba cuente con las mismas características y componentes y elementos esenciales en que fue recogido en la escena del delito o en otro lugar de las pesquisas, porque recordemos que el único lugar donde se recolecta el elemento material de prueba no es solamente el lugar de los hechos, sino que dependiendo del delito inclusive puede tratarse de diferentes sitios donde se reúna. ¿Y qué es lo importante? Tener claridad sobre el origen de ese elemento y sobre su registro paso a paso. Perdónenme que sea tan reiterativo, pero aquí los compañeros de la policía, de fiscalía, recordarán que el paso a paso de siempre, y si de pronto no tengo el orden, me corrigen: recolección, identificación, rotulación, embalaje, almacenamiento y custodia, que son los paso a paso que siempre se busca practicar. Ahora, ¿qué problemas uno encuentra? Precisamente problemas como este, que su ruptura, conforme a la jurisprudencia, no conlleva inadmisión, pero podría darse. Solo que si ustedes revisan el extracto jurisprudencial, la Corte lo que indica es que podría darse, pero más por términos de pertinencia, de que dado que su ruptura se dio, entonces perdería tanta credibilidad el elemento material de prueba en ese entonces, que el incorporarlo al juicio oral sería algo como impertinente, es decir, como que básicamente no se trataría nunca un tema de ilegalidad ni ilicitud, sino que simplemente se remitiría a temas de pertinencia y de credibilidad, pero desde única y exclusivamente del tema probando y desde su posibilidad de que llegue a demostrar algo. Quiero pues recordarles que pues uno de los elementos es la pertinencia, que es la relación del elemento material probatorio con los hechos, y en este caso la Corte ha indicado que será inadmisible por ruptura de cadena de custodia cuando pierda como esa relación con el hecho, en el sentido de que su ruptura sea grave. Si alguno tiene alguna pregunta, con gusto nos Mi pueden ir doctor diciendo. Junior, un aporte ahí y lo Sí, traigo de señor. una vez aterrizado un ejemplo. El tema de mostrar, más bien para demostrar exactamente que un elemento material probatorio al cual se le sometió a cadena de custodia y que la misma fue violentada, es indispensable demostrar una ilegalidad, porque es simple, como le dice el doctor Junior, no se deduce de la simple cadena de custodia de esa violentada que esté alterado el documento. En un caso en particular, Sí, se señor. hace la extracción de un video supuestamente donde se hacía, por parte del acusado, se hacía una declaración, una confesión de la conducta punible. En ese video, que se hace extracción desde el celular del denunciante, observé que había deficiencias en la cadena de custodia, lo que yo les decía, la maña. Me les fui al señor fiscal, venga, déjeme ver el sistema SPOA, y pude corroborar que nunca estuvo en el almacén de evidencias, que esta es la técnica. Ok. Pero, sin embargo, yo sabía que ese no era el punto neutral de triunfo del alegato. Lo van a editar arriba, ¿sabe por qué, marica? Giovanni, ¿a quién van a necesitar? Pero entonces, el tema es que mi doctor Junior Sí, señor. y demás, resulta que el video, y esto ya fue en audiencia de juicio oral, que ese es el punto que tenemos que tocar. En audiencia de juicio oral, pese al ataque que se hace de cadena de custodia, se rompe la cadena de custodia ya estando en audiencia de juicio oral, y ahí sí objeté la ilegalidad del asunto, puesto que, mi doctor, el video que se llevó a audiencia era un video con transliteración que salía al margen, lo cual decía y demostraba que el video no era el original, porque el video original, pues obviamente no venía con la transliteración. Entonces yo logré demostrar, estamos muy desorganizados con los micrófonos, yo logré demostrar que en efecto
el video sí fue alterado porque eso es una alteración, Claro. ¿sí? Entonces, en ese caso, sí prosperó el tema de la cadena de custodia porque se demostró la ilegalidad y el juez prohibió el uso de ese documento en juicio. Listo, doctor. Ok. Doctor Diego, a ese tema puntual, si quiere déjeme, yo llevo una sentencia, creo que es la quinta, pero obviamente no, ya no voy a demorar mucho, y me gustaría hacer un apunte, pero contextualizado con eso, porque ese tema es bastante interesante, sobre todo para los estudiantes, porque resulta que, o sea, la actualidad, pues, este sistema, cuando estaba diseñado, si bien es cierto, ya estábamos listos, se supondría, ¿no? Por ser el año 2004 para el tema de la prueba digital, de la evidencia digital que llamamos y que la doctrina lo ha llamado así. Pero sin duda, día a día, donde más se están encontrando falencias y sobre todo, donde este tema más es preocupante, es en el tema de la evidencia digital. Porque no entendemos por qué muchas veces, a pesar de que hay normas ISO que tiene que cumplir la fiscalía. Doctor Junior, se fue, Se fue, muchachos. se fue. Se fue el doctor Junior. Un segundo, por favor, muchachos. Algo pasa porque... Doctor, te fuiste. Desconéctate y vuelve a ingresar y que ya estamos todos escuchando aquí. Listo. Chao, chao. Muchachos, en pantalla tienen ustedes uno de los radicados que les estaba diciendo del concepto. Yo les voy a traer con concepto de cadena de custodia, pero también a su vez, muchachos, ¿cuál es la finalidad de iniciar una cadena de custodia? Y eso es lo que el doctor decía. Este otro radicado, por favor, cópienlo. El 41.749 del 2017, aquí José Francisco Acuña Vizcaya nos da una definición exacta de sobre qué es la finalidad de esa cadena de custodia. Doctor Junior, ¿ya estás en línea? Sí, señor, qué pena con ustedes, es que el internet está malísimo. Tranquilo. Pero bueno, ¿en qué iba? Qué pena. No, Evidencia simplemente, digital, profe. ¿cómo? En la evidencia digital. Entonces les comentaba que la evidencia digital, precisamente, como lo venía relatando el doctor Diego, cuenta aún con unos problemas en la práctica gravísimos, porque si alguno maneja evidencia digital y nos puede hacer un aporte también respecto a eso, sería ideal, porque en la práctica simplemente lo han limitado al tema del hash. El hash es como básicamente hacerle una copia, le hace una copia espejo a esa evidencia digital, le ponen un código a esa copia respecto al original para efectos de continuar con esa cadena, es decir, de que esos archivos cumplan con la misma Otra vez. Doctor. el chat, y esa es la forma en que logran, están a través, se supone que deben autenticar en parte, pero no cumplen con los protocolos necesarios y se presentan temas como el que ha comentado el profesor Gutiérrez, que sin duda son abiertamente ilegales, pero es aquí donde creo que vamos a concluir los dos, doctor Diego, al final de esta charla, de donde encontramos la injusticia respecto de cómo la jurisprudencia ha tratado el tema. El tema de la finalidad. La cadena de custodia entonces pretende asegurar la evidencia a fin de evitar su alteración, modificación, falseamiento, todo lo cual queda comprendido dentro del principio de mismidad, según el cual el medio probatorio exhibido en los estrados judiciales debe ser el mismo y debe contar con las mismas características, componentes y elementos esenciales del recogido en la escena del delito en otros lugares del curso de las pesquisas adelantadas por los investigadores. Entonces, recordemos, compañeros, siempre, cadena de custodia, su finalidad es la mismidad, y la mismidad no es nada diferente a que el elemento cuente con los mismos rasgos desde el momento de su primer contacto por parte de la autoridad investigativa o el investigador de campo de la defensa, por ejemplo, hasta el momento en que se va a practicar en el juicio oral. Que contemos con esa cadena de registro de cuáles han sido
su manipulación, si se ha destapado el elemento, si ha utilizado, si se ha analizado, que se indique cuál es su finalidad y con ello poder, bueno, su finalidad de ese momento en que se manipuló y con ello contar con ese registro para efectos de no permitir que se presenten vulneraciones al derecho, sobre todo de defensa, o inclusive muchas veces cuando la defensa trata de traer un elemento material de prueba para presentarlo a la fiscalía, para que las partes no se desequilibren en esta situación. Ahora bien, aquí es donde está la mayor parte de la discusión. Y es que la Corte, con base en el 273 del Código de Procedimiento Penal, establece que los temas de cadena de custodia se tendrán en cuenta como temas de valoración probatoria. Y esto tiene varias incidencias. Pues, lo primero es que lo deja supeditado única y exclusivamente a temas de juicio oral. Es decir, que trata de suprimir su discusión a efectos de la audiencia preparatoria y nos limita a que tenga que realizarse única y exclusivamente para el juicio oral. Esto, pues de mi criterio personal, considero que hace parte de lo que no debe ser, porque el hecho de que un elemento material de prueba, como lo venía comentando el doctor Diego, no es necesario llegar hasta el juicio oral, donde el juez inclusive puede llegar a contaminarse, donde no se haga el filtro. Que el doctor Diego es un abogado juicioso, sin duda, y logró darse la pelea respecto de ese tema, pero donde no puede terminar una persona condenada con un elemento que simplemente no tenía por qué estar allí. Así que consideramos que el tema no es única y exclusivamente de valoración probatoria, sí hace parte de su tema de discusión, pero que debe solventarse en la audiencia preparatoria, ya sea por ilegalidad, por ilicitud o inclusive, y es del caso, por inadmisión. Ahora, como tal dirán, pero es que no toda ruptura de la cadena de custodia puede resultar en ilegal o ilícita, pero es que eso es lo que está por determinarse y es donde tenemos otro grave problema, porque como les decía respecto al concepto de prueba ilegal, el concepto de prueba ilegal es que el elemento material de prueba, su recolección, su práctica, su obtención, puede que no haya contado. Doctor Junior, se está cortando. Consideramos que más que un formalismo para efectos de contar con un elemento, puede tratarse inclusive de la vulneración de los protocolos y ellos derivarían que la prueba tenga que ser eminentemente ilegal. ¿Y eso cuál es la consecuencia de ello? Que tenga que ser sacada desde de la discusión probatoria cuando se trata de prueba ilegal. Cuando se trata de prueba ilícita, recordemos que inclusive se declara nula la actuación y se tiene que iniciar, pero ahora la actuación contra las personas que cometieron la ilicitud por los delitos que hayan cometido en virtud de la misma. Otra sentencia importante es la del radicado 36.958, donde indica que el hierro en la cadena de custodia, si se va a alegar en casación, es un hierro de legalidad, ni siquiera es un asunto que tenga que ser establecido bajo las causales de valoración probatoria. Recordemos que hay errores de derecho y errores de hecho. Los errores de derecho conllevan aceptar los hechos como tal que están presentados en la actuación, indicar que lo que hay es una vulneración al momento de la interpretación normativa. Entonces, nótese cómo la Corte, consideramos, se contradice, porque dice que es un hierro de legalidad en temas de casación, pero para efectos del juicio oral indica que es un tema de valoración, lo cual es contradictorio, porque en la casación la causal que nos está indicando que debemos alegar cuando se trate de un hierro en la cadena de custodia es un tema eminentemente de interpretación normativa, pero cuando se trata de la cadena de custodia en el proceso penal, en audiencia preparatoria o en juicio oral, nos somete a errores de hecho sobre la valoración. Entonces, eso es una discusión que todavía se está estableciendo. Se puede presentar oposición a la admisión sobre temas de cadena de custodia. Eso lo permite esta decisión, pero indica que única y exclusivamente volverá al criterio que les hablaba inicialmente, cuando sus anomalías en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de la prueba o evidencia correspondan a temas que determinen que su validez es, su validez no, su credibilidad, la credibilidad del elemento material de prueba es mínima para efectos de lo que va a ser el juicio oral. Entonces, por considerar que está además en el juicio oral, es donde debe inadmitirse esa prueba. Entonces, nótese cómo hablamos. Acordémonos nuevamente.
Las pruebas pueden ser, las solicitudes probatorias pueden ser inadmitidas, rechazadas, o puede aplicarse la regla de exclusión por prueba ilegal o ilícita. Prueba ilegal o ilícita, regla de exclusión cuando se trata de prueba ilegal o ilícita. Rechazo cuando hace falta, cuando es una sanción por no, a la parte que no realizó el descubrimiento en la oportunidad correspondiente. Inadmisión por temas de pertinencia y las causales de inadmisibilidad. Entonces, nótese cómo no lo suscribe la jurisprudencia tampoco a que se trata de un tema de ilicitud e ilegalidad, sino que lo deja en el ítem de la inadmisión, única y exclusivamente de temas de pertinencia. Y también es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que si se trata de prueba, si uno como parte que se está viendo afectada con esa solicitud probatoria, en el momento de presentar la oposición, presenta oposición por temas de ilicitud, de exclusión o de rechazo, crea el interés jurídico para si la prueba es admitida y no se rechaza ni se excluye, presentar recurso de apelación. Pero si uno solicita oposición por inadmisión, para que se inadmita y es decretada, no procede el recurso de apelación. Entonces, nótese cómo hay una injusticia en el ordenamiento respecto del tema del manejo de la cadena de custodia. Profe Diego, creo que usted estaba citando esta sentencia. 34, no, doctor. ¿No? No, señor. Bueno, aquí en esta sentencia, porque es importante, aquí nos habla de cuáles son las consecuencias del desconocimiento de la cadena de custodia. Entonces, nos dice que las consecuencias de inobservancias protocolos son diferentes. Si las condiciones de legalidad de la prueba se incumplen, hay ordenar la aplicación de la exclusión, lo cual implica su separación del debate, pero si los procedimientos que han de acatarse son los referidos a la cadena de custodia, esta inconsistencia solo podría eventualmente afectar la actitud probatoria del médico. Y reitero lo que les venía comentando respecto de que no lo aplican como una de exclusión, sino única y exclusivamente a temas de valoración. Doctor Junior, qué pena, me está escribiendo alguien en el chat, en mi WhatsApp, que si podemos repetir, por favor, en qué casos se puede hablar de recurso de apelación y en qué casos no opera. Claro, podemos hablar de, en la audiencia preparatoria, cuando en las oposiciones es el momento oportuno para crear el interés jurídico a efectos de lo que va a ser el recurso que se sustentaría contra ese auto que decreta pruebas. ¿Y qué nos ha dicho la jurisprudencia? Nos ha indicado una sentencia de la doctora Patricia Salazar, ya se le puede también regalar el radicado de esa decisión, indicó que frente a la solicitud, cuando la solicitud de exclusión o de rechazo sea presentada en la oposición, en el escenario de la oposición dentro del marco de la audiencia preparatoria y en el auto de pruebas o en la decisión que emite el decreto probatorio, esa solicitud no sea acogida, la persona la parte que la presentó tiene la posibilidad de acudir al recurso de apelación. Es decir, para solicitudes de rechazo y de exclusión por... Uy, se está yendo el audio. Hagamos una cosa. Entonces se habilita. Dame un segundo que se quedaste en exclusión o rechazo, estabas tocando el tema. Muchachos, cerremos todos bien los micrófonos y cerremos, por favor, cámaras para que trate de ser más fluida la conferencia. Listo, mi doctor, qué pena contigo. Entonces, cuando estamos en solicitudes de exclusión y de rechazo y no son acogidas por parte del juez de conocimiento, procede la apelación para la parte que solicitó al momento de la oposición esas consecuencias jurídicas respecto de elementos materiales probatorios o solicitudes probatorias que fueron presentadas por parte de su contraparte. Entonces, espero haber respondido la pregunta, si necesita una aclaración mayor, con gusto. ¿Y en qué escenarios entonces no se concede el recurso? Sí, doctor. Claro, recordemos que frente a la prueba admitida, no procede por regla general el recurso de apelación, ¿no? La excepción es que frente a la admitida y que haya habido de manera antecedente unas solicitudes de rechazo o de exclusión, sí procede el recurso de apelación. Entonces, cuando se admita una prueba, una solicitud probatoria, y haya habido solo oposición sobre criterios de admisibilidad,
no es posible proceder a presentar el recurso de apelación. Entonces, ¿por qué? Y en este tema que es importantísimo debemos tener claro. Cuando el juez considera que la prueba simplemente es pertinente y solamente se le hace una crítica a esa pertinencia, pues el juez de conocimiento, en aras no solamente del principio de disposición de igualdad de armas y estamos en un proceso de partes, él también acá en Colombia pues cuenta con la facultad de buscar la verdad. Entonces, un tema de pertinencia única y exclusivamente que sea de discusión, queda también en criterio de la CUO y es una decisión que él tiene todo el derecho, o sea, es como una presunción libre de iure, una presunción de derecho, de que si él considera que la prueba no tiene no se ha alegado ninguna impertinencia ni ningún criterio de admisibilidad, entonces, y es admitida, entonces su decisión es como si cobrara una mayor acierto y una mayor presunción de legalidad sobre ese ítem como tal. Pero vuelvo y le reitero, cuando se ha solicitado única y exclusivamente su inadmisión. Perfecto, mi doctor, muchas gracias. ¿Nos puede regalar, aunque sea el número de esa sentencia, la doctora Patricia? Mi doctor, no solamente el número de la sentencia, la voy a pasar aquí en este chat. Espéreme que la estoy buscando mientras les charlo, pero al igual, por lo menos al final de la charla, compromiso es entregarla, ¿vale? Gracias, doctor. Gracias, profe. Ahora, aquí continúa. Entonces, bueno, aquí para ustedes, pues como aquí lo que decía el doctor Diego, lo que hace enseñar es estrategias de defensa y sobre todo de lo que es el marco de la, mm, de la audiencia preparatoria y del juicio oral. Entonces, lo que uno debe atacar, según la Corte Suprema de Justicia, es que conforme al 273, lo que debe hacer es buscar atacar la autenticidad en pleno de lo que es la aptitud probatoria. Entonces, este es un concepto que obviamente he reiterado mucho, pero es importantísimo porque es donde está lo que al final vamos a discutir con el doctor Diego acá. Entonces, aquí, inobservancia no afecta la legalidad, sino la autenticidad. Y quiero citarles otro radicado, el 38.800, que nos indica cuál es la diferencia entre legalidad y autenticidad. Entonces, indica que una cosa es la legalidad de la prueba y otra muy diferente es su autenticidad. La primera tiene que ver con los parámetros establecidos por el legislador para la formación, producción e incorporación de elementos de convicción tendientes a que tenga validez jurídica, en tanto que la segunda se relaciona con observar los procedimientos normativos concernientes a su protección y conservación. Yo no sé si ustedes de pronto hagan alguna crítica, pero yo realmente sí, porque no entiendo por qué se le resta mayor credibilidad desde el punto de vista normativo o mayor jerarquía a la legalidad y a la cadena de custodia cuando es un tema eminentemente legal, ¿sí? Creo que hace parte del mismo concepto, a pesar de que la Corte lo ha diferenciado. Ahora, con otro tema para extendernos respecto a la cadena de custodia, recordemos que el deber como tal de las partes respecto de las solicitudes probatorias y respecto de los medios de prueba que pretende practicar en el juicio oral es su autenticación. Entonces la Corte muy claramente ha indicado que es cada parte en quien está la carga probatoria de determinar y demostrarle al juez de conocimiento que ese elemento, que esa prueba que está practicando, esa solicitud probatoria, cuenta con esa posibilidad de ser auténtica. Entonces nos dice que la mejor forma de llevar a cabo este ejercicio, si bien es cierto, es la cadena de custodia, pero además debe hacerse a través de los denominados testigos de acreditación. ¿Y quién es testigo de acreditación respecto a un elemento documental, por ejemplo? Como el tema del video que nos puso aquí de presente el doctor Diego. Sería el investigador quien le recepcionó el elemento a la víctima, o, por ejemplo, la misma víctima inclusive podría estar legitimada para ser el testigo de acreditación en este caso. ¿Uno qué debe hacer? Sin duda, recordemos, y esto ya es técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio, lo que se denomina en la práctica sentar las bases. ¿Qué es sentar las bases? Cuando se pretende incorporar un documento o que el testigo
indique que conoce determinado documento, se le debe poner de presente, obviamente, todo un contexto cronológico, o por lo menos que el testigo tenga la oportunidad de brindar ese reconocimiento de manera personal, que el testigo indique qué fue lo que logró elaborar, si es el que lo elaboró, lo que logró recolectar, dónde se encontraba, cómo estaba, y en orden a eso, ahí sí ponerle de presente el elemento que se quiere para efectos de incorporarlo al juicio oral. Por ejemplo, el compañero que es patrullero muy claramente recordará que lo primero que le enseñan en los cursos de criminalística y a todos es el tema del primer respondiente. Entonces, que el primer respondiente es quien elabora el acta y él es el que finalmente indica cómo fue que encontró la escena en primer momento y a quienes llamó después y quién después se encargó de la diligencia. Este hecho que siempre tiende a aprobarse en temas de delitos como de homicidio, tentativas, inclusive algunas lesiones personales cuando se trata de temas graves, precisamente recordemos que en el juicio oral es donde se les indica usted dónde se encontraba tal día, sí, me encontraba patrullando en tal parte, cuando recibo una llamada donde se me indica que debo acercarme a tal dirección, al llegar allí entonces encuentro que hay un señor botado, está con sangre y al parecer fue apuñaleado, bueno, perdón, ese no es el término, tiene laceraciones, un término que y procedo pues a hacer el acta de primer respondiente. Entonces, ¿recuerda haber hecho, usted fue quien hizo el acta de primer respondiente? Sí. ¿Recuerda haberla firmado? Sí. ¿Puedo ponerle presente el acta para que la reconozca? Sí, 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 claro, esta es. Eso es sentar las bases. Si tienen alguna pregunta acá, con el mayor de los gustos, porque es un tema que también vale la pena ahondar. Ahora bien, ya para terminar, ¿qué es la autenticación entonces? Es tener claro el contenido factual referido a la demostración de que una evidencia es lo que se dice que es, no es nada diferente. Y esto es lo que busca, pues, como regla general la cadena de custodia, pero recordemos que no es el único medio que se tiene para hacer. Se puede hacer a través, acá como hay libertad probatoria en nuestro ordenamiento jurídico, se puede hacer de diferentes, por parte, a partir de diferentes medios, acreditar a partir de diferentes testigos. De allí que entonces es donde tenemos que no hay una circunscripción única y exclusivamente a que sea la cadena de custodia, sino que puede haber una libertad probatoria. Ya para terminar entonces con la exposición jurisprudencial, quiero entonces regresar con el caso que nos ponía el profesor Gutiérrez, y es que en efecto, doctor Gutiérrez, la consecuencia en el caso suyo fue que finalmente le excluyeron el elemento, el de prueba, ¿cierto? Fue un tema, como tú lo estabas connotando, efectivamente se hizo un ataque directo en la audiencia preparatoria y el juez dijo que por ser un tema de cadena de custodia se dejaba para juicio oral y ese es el vacío al que estamos enfrentando diariamente nosotros los defensores, como bien lo connotamos. Sí. Pero en audiencia de juicio oral, al momento de mirar y observar la cadena de custodia, se volvió a atacar de cara a los argumentos anteriores, pero ya con esta situación, justo en el instante que se estaba instalando el audio y video, se logró percatar que la evidencia había sido alterada por las cuestiones. Pero está el peligro, tal cual como lo dijo el doctor Junior, en el entendido que alcanzó a llegar a juicio. Claro. Miren, en esta sentencia, que es el radicado que les pongo aquí, es el 44.741, es muy importante porque en este caso se trata de unos policías que bueno, incautaron un arma, ¿sí? Pero incautar es un término para el juez de conocimiento más y para la fiscalía. Establecieron que una persona portaba un arma y procedieron a hacer su judicialización y pues obviamente lo capturaron y lo trasladaron a la estación más cercana. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dicen que conocían cuál era el arma y que procedieron a levantarla y a llevarla
y a ponerla en un papel cartón. Y que la identificaron. Dijo en el testimonio el policía que inicialmente dice que hizo la cadena de custodia. Cuando va el arma donde el perito balístico no logró identificar finalmente cuál era el arma en el sentido de que el formato de cadena de custodia no había sido llenado. ¿Esto qué ocasionó? Pues ocasionó que la defensa logró establecer que en efecto lo que habían dicho los señores agentes no coincidía con el formato de cadena de custodia ni con lo que recibió el perito balístico. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que es aquí donde uno encuentra sentencias que son valiosas porque pueden ser el inicio de algo mucho más progresivo en materia de estos temas que son trascendentales en la práctica y que siguen siendo objeto de debate, que finalmente le quitan y le restan cualquier tipo de credibilidad al elemento material de prueba, pero inclusive se sirven de indicar que no debe haber estado en ningún momento de la actuación probatoria ante la falta de autenticación que ya se venía a venir en el marco de la audiencia preparatoria porque fue un tema de debate. Entonces, en esta decisión, que si bien es cierto, pues tampoco es que diga que siempre debe resolverse en materia de preparatoria, sí da líneas y da esa irradiación de que en el futuro, pues por lo menos puede ser el inicio de lo que será una tesis que tiene que ojalá prosperar, que es la de que estos temas se resuelvan en audiencia preparatoria y no que lleguen hasta el juicio oral para efectos de que allí solamente uno tenga que quedar en el marco de la actitud probatoria. Porque la valoración en últimas, compañeros, es un tema de criterio del juez. Es un tema de criterio del juez en el sentido de que es lo que el juez considere que sí, que no. ¿Sí? Entonces, por la idea es que llegue allá lo que cuente con mayor ahínco y con mayor peso, pero desde el punto de vista de la autenticación, que cuente con, por lo menos con esa posibilidad de que la parte logre acreditar de dónde proviene ese elemento, cuál ha sido su manejo, cuál ha sido su manipulación, quiénes, cómo, cuándo y dónde siempre, y eso facilitará que no se presenten condenas donde hasta el final en casación sea donde tienen que resolverse esto o que muchas veces ni se discuta, y es allí donde tenemos los mayores problemas que nos enfrentamos en el día a día. Entonces, entonces, la única y sana conclusión es, uno, el tema de cadena de custodia es un tema que tiene como finalidad la mismidad. Dos, es la forma ideal de realizar el proceso de autenticación, pero no es la única. Tres, todas sus rupturas pueden ser objeto de oposición por inadmisión, pero en todo caso quedan a criterio del juez. Y cuatro, ese criterio del juez como tal debe ser objeto de análisis y de valoración en la audiencia de juicio oral. Es decir, solamente se deben limitar a temas de valoración probatoria y la crítica que hacemos es que debe ser un tema de ilegalidad y no de única y exclusivamente de valoración probatoria, porque puede poner en riesgo no solamente temas de legalidad, de autenticidad de los elementos materiales de prueba, sino también en caso de que sea la defensa del afectado, la presunción de inocencia. Profe Diego. Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, mis queridos muchachos, obviamente, y como ya lo veníamos decantando, no todos los elementos materiales probatorios tienen que ser sometidos a cadena de custodia. ¿Por qué? Porque hay algunos documentos, por ejemplo, que no... escucho un retorno, ¿es el del doctor? Que no hay necesidad de autenticar. Acuérdense muy bien, muchachos. Acuérdense muy bien. Hay hechos notorios que no requieren prueba y eso ya lo habíamos decantado y lo habíamos señalado. Inclusive con el doctor Junior acá en esta cátedra estuvo el doctor Felipe Caballero ayudándonos en toda esta introducción de la audiencia preparatoria. Pero muchachos, la idea va un poco más allá y como contamos ya con compañeros que trabajan en todo este ítem
de Policía Judicial, quisiera escuchar cómo es el manejo de la evidencia documental que es sometida a cadena de custodia. Recordemos por documento todo este tipo de situaciones de inclusive evidencias digitales y demás. ¿Cómo es el manejo en las audiencias concentradas, por ejemplo, o las audiencias donde se debe legalizar los controles posteriores luego de la adquisición de dicha información? ¿Alguien nos puede colaborar? ¿No vino ninguno hoy o qué? ¿Estamos solos? Andrés, Andrés, hermano. Están Andrés, tímidos, están Andrés. tímidos. El duro ahí es Andrés. Andrés es el efectivo ahí. Buenas noches. Hola, Doc. Bueno, Andresito, es que ahorita hablaba el doctor que está invitado. Él hablaba de que la Fiscalía manejaba algunas certificaciones ISO con respecto a la calidad en los procedimientos de policía judicial y recolección de elementos materiales probatorios. Pero que pese a que tuviese la Fiscalía esas certificaciones ISO, en calidad de manejo de elementos materiales probatorios había muchísima falla en el caso de la evidencia digital. Y es que la falla de la evidencia digital arranca desde el momento de su recolección. Y voy a ir al caso específico de inspecciones a cadáver. Hoy en día no es un desconocimiento que hay cámaras de seguridad por todo lado. Entonces es una ayuda muy indispensable para nosotros porque inclusive nos sirve para identificar a las personas o por lo menos comparar personas que de pronto han sido capturadas y poder obtener videos y decir, sí, mire, la persona que estaba en el lugar de los hechos es la misma que la policía capturó. Pero ¿qué pasa en el momento de la recolección de esa evidencia digital? Que resulta que yo, Andrés Hernández, yo no sé de sistemas para poder extraer ese video del DVR. Entonces, cuando llega a la audiencia o cuando llega ya al descubrimiento, aparece un doctor Diego y dice, Andrés Hernández no es un perito y no es experto en sistemas. Entonces, ahí la falla. Entonces dijimos un día nosotros, bueno, listo, está bien, no extraigamos el video, no le demos ninguna manipulación, pero llevémonos el DVR. Entonces cogíamos nosotros al señor de las cámaras privadas y le decíamos, bueno, señor, me le llevo su DVR. Y entonces el señor decía, bueno, pero es que usted me está violando a mí mi derecho y mi intimidad, porque es que son mis cámaras, son privadas y yo no las quiero entregar. Entonces, encontramos esa falencia en el sentido en que muchas personas llegaron a colocar quejas y denuncias porque nosotros nos llevábamos los deberes y los deberes demoraban 2 y 3 meses en estudio. Entonces, a partir de ese momento, dijimos, no, el que tiene que ir es una persona experta en fotografía y video. Pero resulta que es que el experto en fotografía y video solamente tenía experiencia en video, en realizar videos, más no en la extracción de ese tipo de evidencia. Entonces, ¿qué se hace ahorita? ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó últimamente y en la que se ha venido trabajando? Y es, nosotros llegamos al lugar de los hechos, identificamos las cámaras, las ubicamos e inmediatamente hacemos una solicitud al área de sistemas en donde hay unos ingenieros de sistemas y ellos se encargan de ir a esos lugares y hacer la recolección y la extracción de los videos. De esa manera están garantizando que la persona que hace la recolección de esa evidencia, ¿sí? Pues sea una persona idónea en el sentido en que no está alterando, no está dañando o no está modificando la evidencia. Eso con respecto a la evidencia digital. En cuanto a la documental, pues bueno, yo casi en esa parte de documental no tengo mucha experiencia porque pues realmente lo que más recolecto yo en caso de pruebas documentales vienen siendo, por ejemplo, manuscritos de personas que se suicidan. Entonces necesito es comparar que la persona que escribió ese escrito, si es o no es, si se suicidó o como llamamos entre chiste y chanza, lo suicidaron. Entonces, también viene siendo importante en el momento de la recolección de esos manuscritos o de este tipo de evidencias que yo recoja la evidencia dubitada e indubitada, ¿sí?
o sea, es decir, de la evidencia que yo tengo duda, ¿sí? Recolectar una muestra que me permita establecer que sobre esa evidencia no hay duda. Ese sería mi aporte. Perfecto. Perdón, doctor, yo tengo una pregunta. Miren, Es que en un proceso, no aquí en Bogotá, sino por allá en Putumayo, recogieron unas cámaras, pero ni la fiscalía, sino una persona aparte cogió unos videos, unos CDs y se los entregaron a la fiscalía. ¿Eso se puede hacer? Depende cómo la has recolectado. digamos, En CDs y sin cadena de custodia. No, a ver, Yo opinaría que no, porque supuestamente debe ir acompañado por la autoridad para que tenga una validez, no sé. Quisiera hacer una anotación porque están tocando un tema muy interesante y sobre todo para el compañero que nos habló sobre el tema de lo que pasa cuando van por los videos, ¿no? Las entidades están muchas veces como reticentes a entregar, sobre todo lo que es entidades, ¿no? Cámaras que hayan captado, de videograbaciones de cámaras que hayan captado hechos que ocurren porque, pues sin duda alguna hay una sentencia que establece qué es lo que se debe hacer. Y es la T487 del 2017, la cual también ya se la compartí, profe Diego, para ya que si la quieres se la remití. faciliten el... ¿Aló? Ya la ¿Me remití. escuchan? Sí. En esa decisión se establece precisamente qué puede hacerse frente a las cámaras de video. Frente a las cámaras de video indica la Corte Constitucional que, como en algunos casos pueden tratarse de percepciones también sobre temas que corresponden a la intimidad de las personas, que no le corresponde conocer a todo el mundo y ni siquiera muchas veces a los intervinientes del proceso penal, como podría llegar a ser la víctima, porque no todas las veces la víctima, de hecho, las pocas veces en que la víctima es la propietaria de los nuevos videos, pues ella misma no podrá autenticarlos y allegarlos. Pero cuando se trate de temas así, la T487 del 2017 da la solución de que cuando se trate para temas civiles, se puede solicitar la prueba por informe del Código General del Proceso directamente a la entidad y en caso de que sea rechazada, pues entonces el juez civil, laboral o administrativo podrá oficiar y hacer que le entreguen ese medio de prueba porque ya no se estaría vulnerando el derecho a la intimidad. Y cuando se requiera para procesos penales, única y exclusivamente está autorizado para recibir este elemento es la policía judicial, pero cuando la Fiscalía General de la Nación lo requiera. Entonces, ¿qué solución da la Corte Constitucional en esta decisión? Que si uno como víctima encuentra que hay unas videograbaciones que son propiedad de un privado, de un público X, y con el fin de garantizar el derecho a la intimidad no sea vulnerado, lo que debe hacer es solicitarle a esta entidad o a quien sea el poseedor de esos videos que los remita a la Fiscalía General de la Nación para que hagan parte de la investigación que se está teniendo por los hechos que son objeto de denuncia o de querella, si es que se trata de un delito querellable. Una cosa más, doctor. Por ejemplo, nosotros también hemos realizado, y con base en lo que usted dice, doctor, muchas veces a veces llegamos a sitios en donde no hay quien abra la puerta en donde están funcionando los deberes. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la solicitud por intermedio de la fiscalía, quien es el director o el fiscal, que es el director de la investigación, y pues mediante orden o solicitud le solicita a esas personas, por ejemplo, cuando son empresas, empresa de vigilancia Pepito Pérez, se sirva a solicitar los videos de las cámaras ubicadas en tales puntos. Cuando ellos allegan esos CDs, pues uno hace unos informes de quién los entrega, quién los allega, e inmediatamente uno inicia la cadena de custodia, ¿sí? Indicando en esa cadena de custodia quién hace entrega de esos elementos. Entonces ya ahí en las audiencias lo que van a hacer es obviamente citarlo a uno porque uno es el que está garantizando ese primer paso de recolección, hallazgo y embalaje del elemento, y muy seguramente puede que llamen a la persona que haya entregado los elementos para que constate o se verifique cuál fue su mecanismo o su método de recolección. Claro, porque obviamente lo que pasa es que hay un proceso de autenticación complejo, ¿no? Que debería solventarse, uno diría, con el formato simplemente, pero sí, digamos, para brindarle mayor credibilidad a la Fiscalía, muchas veces también
tiene que gastar en estas temas de acreditación precisamente por la necesidad de que se va a desvirtuar la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, como estamos hablando de algo tan, digámoslo, tan, más que santo, tan constitucional, por eso es que pues se requiere también más que, no es que es una parsimonia, una formalidad estricto ritual manifiesto, sino más bien que se cumpla con estos protocolos. Ahora, quiero retomar también con el tema que se hablaba de que la evidencia digital tenía esos problemas. Y es que yo creo que también pues falta, obviamente, nuestro sistema, obviamente es un sistema que está en crecimiento todos los días, no quiere decir que estas fallas no se tuvieran que dar tenido en cuenta desde el momento en que se implementó el sistema penal acusatorio, pero creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo y esa es la falta de capacitación a la que se somete muchas veces a los funcionarios que investigan, a los de policía judicial, en el sentido de que no se les facilitan estos conocimientos y eso es lo que hace que sea grave muchas veces la investigación. Sería más fácil, más sencillo si contara con la posibilidad de esos conocimientos para los protocolos y así de extraer esa información y allegarla a los elementos de material de prueba y que tuviéramos un sistema donde la verdad, la posibilidad de que la fiscalía fallara fuera mínima y asimismo uno como defensa pues ayudara también al sistema o el sistema mismo se autoayudara a que fueran malas cantidades de allanamientos a cargos, de preacuerdos, pero más por una fortaleza probatoria de la hipótesis de la fiscalía que lo que pasa en la práctica, que creo que el doctor Diego les ha contado que aquí quieren hacerlo a punta de presión. Aquí piensan que la única forma de lograr que una persona preacuerde es solicitando una inmediata captura, luego sometiéndolo a una imputación, una posterior imposición de medida de aseguramiento, y eso es lo que está mal en el sistema, ¿no? Porque concluyendo en el tema, debes invertirse y sobre todo adecuar a los policías judiciales a que, sobre todo a los que primero llegan a la escena del crimen y los que llegan a los sitios a investigar, que sean las personas que logren contar con los conocimientos para extraer esta información. Y no pase lo que llega después Diego Gutiérrez a tumbar todos los elementos. Mi doctor Junior, ahorita van a continuar una serie de preguntas. Hacemos un receso de 10 minuticos para que tomen tinto porque me les da dolor de cabeza si no toman tinto y usted sabe que abogado sin tinto no funciona. Entonces nos vemos en No, un... las arepas, profe. Bien, doctor, bien. A Paulita que le gustan las arepas. ¿Cómo sabe, Giovanni, no? Ahorita están escribiendo por el Con interno ahí del chorizo. grupo. Ya nos vemos, profe, gracias. Ya nos vemos, compañeros. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, gracias.
¿cierto? Con el distanciamiento. Tú mucho daño. Recuerden, la palabra tiene poder, vida y para dar muerte, para bendecir o para maldecir. Piensa antes de actuar. Porque están en break, ¿ok?
Sí, buenas. Hello. Muchachos, volvimos. ¿Cómo están? Bien, profe. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Por el momento no, doctor. ¿Nada? Yo sí les tengo una pregunta. Cuando dice autenticación y formas de autenticación. Qué pena, escuché a alguien hablar. En el chat hay una pregunta, creo. Es que cuando dice autenticación y formas de autenticación, ¿cuáles son como las más usadas de formas de autenticación para uno como aprendérselas? Respecto a la autenticación, hay libertad probatoria. La ideal es la cadena de custodia, ¿no? Es la regla que se espera hacia la general y siempre cumplida, que es el tener, pues, no solamente llenar el formato, sino que el formato corresponda a la realidad de que se sepa quién fue el que recolectó, el que identificó, rotuló, embaló, almacenó y custodió el elemento material de prueba. Pero si no, un ejemplo muy de la práctica y que es viable es que quien creó el documento, por ejemplo, quien lo grabó, quien, ¿qué más? Otro tipo de elementos o quien logró tenerlo, acuda al juicio oral y lo reconozca y logre identificarlo, ¿sí? Pero pues para eso también uno debe contar con que hay elementos que sí será muy fácil su autenticación, como hay otros que podría llegar a dificultarse. Por ejemplo, si se trata de una navaja, un testigo que diga que esa es la misma navaja, pues podría llegar a decirlo así, pero pues tampoco sería tan, o sea, se podría llegar a cuestionar esa credibilidad para considerar que sí logró autenticarlo, ¿no? Si es que esa navaja, digamos, no cuenta con una cadena de custodia. Pero lo que es un documento, por ejemplo, que él diga, yo mismo fui quien lo hice, entonces ahí sí, esa es mi firma y reconozco que este es mi documento, o el documento que firmé en ese entonces, esa es una forma de autenticación. Otro caso especial es sin duda alguna el de los documentos públicos, que la Corte nos ha indicado en sentencia del año 2017 que los documentos públicos ya no requieren testigo de acreditación, sino que por su calidad de públicos se presumen auténticos y entonces pueden ingresar directamente al juicio oral. Muchachos, ¿ustedes recuerdan el caso emblemático que estábamos hablando y vimos inclusive hasta parte del expediente? Caso que estuvo en mis manos cuando yo era un asistente en la Fiscalía 43 de Unidad de Vida. El caso de Salamanca, del accidente de tránsito allá en la 26. Recuerdan que yo les mencioné, mis queridísimos y amados amigos, que el caso del dono eventual, ajá. Este muchacho había sido internado en una clínica y estando internado en la clínica abusivamente, los médicos que lo atendían junto con las enfermeras hicieron extracción de sangre, misma que fue enviada a medicina legal para determinar el grado de alcoholemia con el que contaba el muchacho. ¿Qué piensan ustedes frente a ese procedimiento que se realizó por parte de Policía Judicial? Porque fue finalmente Policía Judicial quien recogió en el hospital, recogió la muestra y la llevó al Instituto Nacional de Medicina Legal. ¿Qué opinan? Pues que no doctor, tendría una validez. doctor, como tal, pues yo creería que es una prueba ilícita porque se lo generaron los
de un derecho fundamental. En un momento se le hizo esa recolección sin la debida como tal autorización de la persona. Doc, ahí yo creo que de pronto hay una discusión, ¿ya? Porque sí, la prueba es ilícita porque está violentando derechos fundamentales. Pero en cuanto a la actuación de la policía judicial, si el funcionario de policía judicial desconocía cómo fue recolectada esa prueba o cómo fue tomada esa prueba, pues de pronto el trabajo de él pudo haber quedado bien hecho, porque la pudo haber embalado, rotulado y recolectado de manera perfecta y meter en la cadena de custodia, pero su procedencia era ilícita porque fue violentoria de derechos fundamentales. Por eso, Luis, pero es que usted tiene que saber de dónde viene el elemento. Usted tiene que saber cómo lo va a obtener. Y si usted obtiene una muestra de sangre, usted debe preguntar, bueno, ¿y cómo obtuve una muestra de sangre que se supone es invasivo? Lo que pasa es que Luis es mala policía judicial. Ahí no hay nada que alegar. Miren, muchachos, es bien evidente que por eso lo que es totalmente cierto que la investigación, obviamente un proceso penal, tiene su gran soporte en la investigación judicial que se realiza. Y por eso nuestros investigadores tienen que estar muy bien capacitados. Cristian es un buen tipo para eso sí yo lo reconozco. Tienen que ir muy bien preparados porque una cosa como estas puede ser de gran consonancia para precisamente ese punto del caso que estábamos hablando, digamos, el dolo eventual y culpa con representación que se tuvo en cuestionamiento de cara a que los hechos se fundaban en que existía alicoramiento en la escena. Pero muchachos, si bien es cierto, ustedes pueden encontrar que un estado... La unidad que está ahí, por favor, cierre el micrófono, mano. Que un estado de alicoramiento no, única y exclusivamente tiene su reconocimiento probatoriamente hablando en la prueba de alcoholemia. Hay otros medios probatorios que la fiscalía pretende siempre usar en este tipo de escenarios. Y pretenden usar como, por ejemplo, videos de cuando se ve a la persona departiendo tomando licor. Pero aquí entra el cuestionamiento. ¿Cómo sabe la fiscalía que eso, esa botella que decía Buchanan's 18 o que decía Old Parr, si era en verdad licor o no? Ya eso son otras discusiones que toca entrar a determinar. En efecto, en el caso puntual y factual, sí había un error. Y decía la fiscalía, una fiscal con la que discutí el tema, decía, pero es que hay otros medios. Por ejemplo, los bomberos cuando llegaron a recogerlo sintieron el estado alcohólico. Y yo le dije, claro, doctora, usted me puede decir que por tener un aliento alcohólico una persona está ingiriendo licor. Doctora, entonces usted no ha conocido los dulces de aguardiente, porque los dulces de aguardiente le dejan ese aliento de licor al que sea. Entonces ya los temas probatorios son bien interesantes de cara a que se cae una cadena de custodia tan importante en un caso actual. Imagínense, muchachos, qué puede pasar en un juicio. Sí, ya. De verdad que el procedimiento sí viene a decantarse de una manera diferente. Yo les envié el manual de cadena de custodia. El manual de cadena de custodia creo que les mandé una edición vieja del 2017. Pero eso constantemente se está actualizando porque constantemente se van creando medios probatorios. Y la pregunta a la que voy es, ¿cómo se manejan los macroelementos y la cadena de custodia frente a los macroelementos? Sí, primero sabemos que es un macroelemento. Profe, antes de que alguien conteste la pregunta, ¿podríamos también hablar de la prueba ilegal y que a la vez sea ilícita? Sí, claro, pueden darse casos, ¿no? Pueden darse casos, aunque en el concepto de prueba ilícita, pues se tratan de abordar básicamente escenarios donde hay una conducta punible en contra de la persona que está siendo judicializada y ello es lo que termina siendo el resultado del elemento probatorio, que de esa actividad que es delictuosa termina resultando ese elemento material de prueba.
cambio, la prueba ilegal, siempre hablamos del tema de que hubo una falta de protocolos, de haber estado garantizando que ciertos derechos fundamentales se estuvieran vulnerando, pero siempre con garantías y sobre todo con idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad, que es el control que hace el juez de control de garantías. Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo de lo que podría llegar a ser una situación de estas. El funcionario judicial que a sabiendas de eso vulnera el derecho a la intimidad y además de eso hurta, por ejemplo, unos elementos en virtud de lo que está realizando, podría haberse marcado inclusive en alguna de las dos hipótesis. Por ejemplo, en el caso que comentaba el profesor Diego de la prueba de alcoholemia, como se vulneraron derechos fundamentales y como no se obtuvo la autorización previa del juez de control de garantías ni se hizo el control posterior, ¿esa podría ser ilegal e ilícita? Podríamos estar hablando de un abuso de función pública, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que mirar bien en detalle el caso hasta qué punto, ¿no? Lo que comentaba el doctor Diego, si no estoy mal, era más a un tema de ilegalidad, ¿no? Entonces, pero depende obviamente, cada caso está sujeto a valoración. Vale, profe, gracias. Aquí yo estaba leyendo una pregunta que es que se puede pelear la ilegalidad de la obtención de... Ah, sí, claro, cuénteme. Doctor, bueno, hablando de la legalidad y de la ilegalidad, se han presentado muchos casos también que debido a que los funcionarios que están para hacer esta clase de menesteres son muy pocos, a cada uno más o menos le toca más o menos 2.000 casos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando las personas víctimas, ellos mismos hacen las investigaciones, ellos mismos recaudan las pruebas y las llevan ante el fiscal? En esos casos, ¿qué se puede hacer? Pues lo que pasa es que yo encuentro un problema grave, ¿no? Y es que la Corte Constitucional le ha otorgado demasiadas facultades a la víctima y de pronto también es un tema que es conflictivo, pero esa sobreprotección también ha permitido que la víctima se tome atribuciones que no iba a tomarse en un sistema penal acusatorio. Si bien es cierto, la víctima puede aportar elementos materiales de prueba, esa permisión debe limitarse única y exclusivamente a que sean aportados a la Fiscalía General de la Nación y que sea la Fiscalía General de la Nación quien los utilice y quien en últimas pueda refrendar o verificar que ese procedimiento sea realizado de manera adecuada. Está bien que la víctima sea activa, que realice su investigación, porque sobre todo en este país donde, como lo dice el compañero, la Fiscalía está reventada de procesos, cualquier cantidad de carpetas, y si uno mismo no se preocupa por su caso, pues eso muchas veces termina siendo una inactividad peor, inclusive archivándose las diligencias a sabiendas de que podrían haberse hecho algunas actuaciones. Entonces, está bien que lo haga, pero creo que también hace parte de una discusión mayor, y es la falta de reglamentación clara sobre cómo deben obtenerse elementos, y en eso ha fallado la Fiscalía también desde su política del manual de cadena de custodia. Si ustedes verifican el manual de cadena de custodia, ya sea el antiguo que les ha enviado el doctor Diego o los que miren que se han presentado o se han sacado en la Fiscalía General de la Nación en los últimos años, van a poder encontrar que lo único que hace referencia es a unos formatos y que cómo se deben llenar los formatos. Eso es lo que dicen ellos. Y lo que deben realmente indicar es, dependiendo de que la clase de elemento, qué es lo que se debe hacer. Eso permite, si bien es cierto, sería un formalismo mayor, pero permitiría que la víctima también tuviera la posibilidad de no caer en errores al momento de la recolección de los elementos materiales de prueba, de la forma en que los obtiene, y así facilitarle también el trabajo a la Fiscalía y los policías judiciales, además de la capacitación que siempre hemos pregonado aquí desde que se inició esta charla, que consideramos que es necesaria, también podrían contar con unos criterios claros de recolección de evidencia, facilitarían bien el trabajo de todos, y creo que en eso, no sé si alguno difiera del concepto, pero creo que esa es la solución, más que impedirle a la víctima que haga actividades investigativas, que en última está en todo su derecho. Doc, una pregunta. Sí, señor. Una pregunta, ahorita pues con todo este boom de la tecnología y todas estas situaciones, muchos de los casos se dan a conocer o se generan a través de la prensa, muchas veces las denuncias inician con un video en Noticias Caracol, en RCN, XY, donde el video y la prueba reina
o la prueba 1A del caso es la que está pasando por televisión y dándola a conocer un medio de prensa. No sé si recuerda el caso del conductor con el problema del SIP, con el señor allá en el norte, con el vehículo Jeep que lo alcanzó a pisar, y el caso, en primera instancia, se cae la medida de aseguramiento y la imputación por la mala manipulación de esta prueba. Generalmente estos casos que empiezan así, ¿qué probabilidad tienen de que esa prueba sea allegada de manera correcta al expediente? ¿O generalmente se caen por la mala manipulación que hacen los medios de prensa de estos medios de prueba? Pero mire que el problema es grave y no grave a la vez, porque ¿por qué no? ¿Y por qué termina no siendo? O sea, terminando grave, digamos, por ejemplo, pero, o sea, es que creo que ese caso finalmente a la persona no recuerdo si fue por el recaudo de los elementos materiales probatorios, pero en caso tal de que la hipótesis sea así, de que digamos que es que en ese momento se utilizó un elemento material probatorio, en ese momento, hasta ahora es elemento material probatorio, y solamente le sirve, y estamos hablando de una etapa preliminar, como es la formulación de imputación y la imposición de medida de aseguramiento. Creo que ese caso finalmente fue por un tema de que la medida no procedió, pero si estoy mal o no, pues de todas maneras voy a asumir lo que la hipótesis, como la expone el compañero, es cierta y vamos a analizarlo. En todo caso, lo que interesa a efectos del proceso penal, sin duda alguna, es que siempre se cuente con elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que cumpla con todos los parámetros, ¿no? Que sepamos de dónde proviene, quién la integró a la indagación, cómo llegó, que tenga conocimiento de todo su paso a paso. Pero obviamente en la audiencia preparatoria es donde finalmente se van a tener que terminar de evaluar estos criterios para efectos de determinar si la prueba es pertinente, si es útil, si no es ilegal, si es legal, si es lícita, y luego en el juicio oral quedará al criterio de la valoración. Pero ¿qué pasa con estos videos? Es lastimoso que muchas veces los medios de comunicación, en afán de filtrar información, de crear noticias, terminan presentando todos estos videos que deberían ser únicos y exclusivos hasta determinado momento de la actuación penal. Pero siempre y cuando uno cuente con la posibilidad de extraer ese video de su fuente original, independientemente de que el video esté rodando por redes, por cualquier sitio web y demás, podría hablarse de que es una información legalmente obtenida y de que cumplió con los parámetros y que es una prueba válida y con aptitud probatoria a efectos de lo que es el juicio oral y desvirtuar la responsabilidad del procesado. Entonces es un tema más de manejo, pero lastimosamente que ellos lo tengan, sí, pero ya en últimas, en esta nueva era de información que tenemos, muy seguramente la mayoría de casos que se presenten y que puedan ser grabados y demás van a estar pues, pasándose así por todos los medios de comunicación y redes sociales. Retomando el tema, mis queridísimos amigos, los macroelementos. Alguien dijo con álbum fotográfico, ¿cierto? Pero con álbum fotográfico, ¿qué? Osquitar, explícanos. Doctor, buenas noches. ¿Qué hubo, hermano? En algún momento, pues, manejé algunas investigaciones donde en una empresa tocaba embalar 200 y pico de acetas, y las acetas, obviamente eso era una cantidad de bultos. ¿Cómo se manejó en aquella situación? Se manejó, pues, el grupo de fotografía del CTI, pues, tomó la decisión de hacer el álbum fotográfico de todos esos elementos, pues, para presentárselos en audiencia de legalización de esos elementos ante juez de control de garantías. Divertido. ¿Sí o no, doctor Junior? Bastante. Bien interesante porque las acetas sí se pueden fijar independiente hoja a hoja. Y además, una aceta cerrada no demuestra absolutamente nada. Nada. Miren, les voy a traer un caso. Profe. Por ahí escucho una hermosa voz. Ojalá sea hermosa la voz. En el Código de Procedimiento Penal, en el 256, nos habla de los macroelementos. ¿Le leo o no? Sí, perfecto. Haz una lectura y voy a traer un caso en el que participé. Hello. Se fue la compañera. Astrid.
Se cayó. No, Bueno, me dejó la duda de lo que habló el compañero Oscar, porque pues evidentemente una fotografía que se tome panorámica, o así sea a las AZ cerrada, queda probado ante una audiencia que ese, de pronto ese documento que quieren hacer llegar como prueba de evidencia física existe o estaba dentro de esa Z. O sea, me parece mal procedimiento por parte de la policía judicial. Es bien discutible, de verdad. Pero hay jueces de control de garantías que le tienen y los admiten, ¿no? En esos casos de gran volumen. Pero bueno, digamos que el 256 sí en efecto llega y nos dice, oigan, elementos. Y para ese punto llega y de cara nos trae el tema de la fijación fotográfica o en video. ¿Quién recuerda el caso cuando la captura que se generó, creo que eso fue más o menos como en septiembre, del alcalde de Quibdó? Andrés, ¿tú vas a hablar algo? Sí, señor, sí, señor. Andresito, con todo. Qué pena que voy retrasado en el tema. Bueno, con respecto a lo de lo que dijo Luis con los videos que muestran en los medios de comunicación, pues si bien a veces es una falencia, eso también ayuda a que se inicien investigaciones de oficio. O sea, se han iniciado muchas investigaciones por parte de los entes de control como la Fiscalía y la Procuraduría de oficio, y pues eso ha permitido establecer algunas conductas punibles de ciudadanos. Eso por ese lado. Con respecto a los macroelementos de lo que decía Oscar, pues lo lógico era haber hecho un archivo digital escaneando los documentos y las acetas y cada uno, más que una fotografía, porque ahí no diría nada. Y con respecto a otros macroelementos que pueden ser bienes inmuebles, por ejemplo, los inmuebles irían a la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que maneja todos los bienes que están vinculados a actividades ilícitas e ilegales. Y pues obviamente, por ejemplo, los vehículos, hablemos de un vehículo, pues hago un registro fotográfico del vehículo, hago un peritaje con sus sistemas de identificación y pues obviamente tiene ese vehículo una hoja de vida que va a ir todo eso a un proceso y pues eso lo va a representar a ese elemento en el proceso del juicio, en el descubrimiento y en la preparatoria de las audiencias. Eso era. Profe, cuando estaba leyendo el artículo me sacó, no sé hasta dónde me escucharon o fue el doctor Junior, es que el doctor Junior está anfitrión y saca a todo el mundo así cuando... No. ¿Qué hago? ¿Lo leo nuevamente? Sí, por favor. Código de Procedimiento Penal, artículo 256, macroelementos materiales probatorios. Los objetos de gran tamaño como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger elementos materiales probatorios y evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o se fotografiarán en su totalidad y especialmente se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros o semejantes como marihuana, cocaína, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto del delito. Estas fotografías y videos sustituirán al elemento físico y serán utilizados en su lugar durante el juicio oral y público o en cualquier otro momento del procedimiento y se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista en el artículo anterior. Ese es el 256. Perfecto, muchas gracias. Volvemos al caso. Ahí está diciendo cómo es que se debe realizar y cuál es el tratamiento que se le debe dar exactamente a un macroelemento. Pero volvemos al caso. El caso que se generó en septiembre de la captura del alcalde de Quibdó por una construcción que se estaba realizando para crear un hospital allá en Quibdó. La Fiscalía General de la Nación como elemento material probatorio trae la fijación fotográfica de un macroelemento y dice que el macroelemento está sometido a cadena de custodia y es la obra, precisamente la obra de lo que se estaba realizando en ese momento por parte del contratista. ¿Qué pasa con estos macroelementos, muchachos? Si nosotros podemos ver, por ejemplo, como lo dijo Andrés, un vehículo, uno hace una fijación fotográfica de un vehículo y tiene la fijación fotográfica
completica, se ve con exactitud, pero en estos, que ya es un macroelemento de una dimensión gigante, no se alcanza a ver absolutamente todo y no se puede valorar absolutamente toda la obra realizada. En ese tema de contratación estatal y en ese tema de que no ha avanzado una obra, por ejemplo, como en ese caso, la Fiscalía General de la Nación nos traía una historia de terror acompañada de un video en el que se veían unas columnas, unas vigas y demás, y decía que cómo podía haberse gastado ya 400 millones de pesos en tan solo unas vigas. Lo que pasa es que el elemento material probatorio, es decir, en ese instante, las fotografías que nos traen y videos no mostraban qué tocó realizar a la profundidad de cada una de las vigas para poder instalar cada una de ellas. Entonces, es un problema muy constante que se presenta en los macroelementos. Y como ustedes lo saben, inclusive en las armas de fuego, cuando hay un homicidio, también se fija fotográficamente y con ese álbum fotográfico es que se va a ver las audiencias preliminares. Pues ustedes un arma de fuego la pueden valorar en su totalidad, pero una obra de esas no. Y es ahí, en ese instante, en el cual ustedes como abogados tienen que patalear un poquito porque tienen que permitirse que sus investigadores peritos vayan a la escena, que el macroelemento se encuentra en ese momento bajo custodia, se dice que cadena de custodia, pero tiene que permitirse también el examen porque la valoración que hace cualquier cualquier juez al momento de mirar un elemento de esos, como lo estoy manifestando, que no se veía ni la mitad de la obra, pues puede llegar a una conclusión nefasta. Entonces, ojo con esos muchachos, porque normalmente tratándose de macroelementos existe mucha falencia al momento de la fijación de los mismos. Fíjense ahorita, como nos decía un mismo compañero, cogieron acetas y tomaron fotografías, pero ¿qué era? No, una incautación, listo. No necesitaban probar absolutamente nada con la incautación, de cara con esos elementos. Simplemente cuando hacen un allanamiento con fines de obtención de elementos materiales probatorios, pues ahí no necesitan salir a las audiencias preliminares con la totalidad de elementos y que finalidad tenía lo mismo, porque hasta ahora la Fiscalía está empezando una investigación y eso hasta ahí es aceptable. Pero contrario censo es cuando la Fiscalía pretende demostrar, mire, decomisé tantas acetas, pero ¿cuál era el contenido? Ojo porque en los macroelementos pasa mucho el error. Y eso, de verdad, a ver, ¿cuál es el ejemplo que les pongo? Una fotografía no aprecia igual que una persona cuando está en el lugar de los hechos. Ustedes ven una foto y ven esa misma escena en persona y pueden ver, tiene una percepción totalmente diferente. Entonces, ojo con eso, muchachos. Y siguiendo con ese tema, muchachos, ahí estamos hablando solo con audiencias preliminares. Ahora vamos. Me dijo, bueno, cualquier cosa que tú necesites, cómo te vaya a ir. Pero porque Stephanie tiene abierto el... De cara a la audiencia, mi doctor Junior, con estos macroelementos, a la audiencia de preparatoria, aquí sí que vamos a encontrar problemas. Aquí sí vamos a encontrar problemas porque nosotros conocemos muy bien que un álbum fotográfico no es ningún elemento material probatorio. El elemento material probatorio es en realidad a lo que se le tomó las fotografías. Y entonces, de cara a un juicio, en ese preámbulo que es la audiencia preparatoria, ¿cómo se maneja el tema cuando la evidencia que se tiene es elemento macro? Ahí tenemos un inconveniente. ¿Cuál es su opinión, doctor Junior? Mi opinión es, profe, como usted lo venía comentando, es que el tema de los macroelementos es otra falencia que uno encuentra en el sentido de que el sistema no previó también de una manera un procedimiento más expedito para efectos de
cómo fijar, cómo allegar y de qué manera. Obviamente un macroelemento que no se puede llevar allá es como el caso que usted nos presenta de las vigas y sacar los pilotes, que imagino que es por donde va la defensa también la teoría del caso, de lo que se tuvo que excavar abajo para efectos de justificar el por qué fue ese costo, ¿no? Y sin duda, pues hasta el momento como la Fiscalía lo pueda llegar a establecer, también debemos tener en cuenta que hay una institución que poco se utiliza y que entre sus excepciones tampoco está básicamente identificar macroelementos, como es la inspección judicial que se puede presentar en el marco del juicio oral, que solamente se utiliza para unos casos excepcionales y cuando sean circunstancias ya muy diferentes, pero no para ir a verificar un macroelemento. Por lo cual en estos casos nos queda el informe de policía judicial, que es como, mejor dicho, la panacea para la Fiscalía, con el respeto a los compañeros que están, sin duda alguna el trabajo que hacen es valioso, pero no es para que siempre se utilice este tipo de informes, o algunas veces informes base de opinión pericial que también suelen servir y acompañados de toda la estructura y metodología que indique que fueron hasta allá, establecieron lo ocurrido, lo demás que quieran demostrar. Entonces, esa es otro problema, sin duda, que no solamente, bueno, saliendo un poco de los macroelementos, es el tema de la prueba voluminosa, porque la Fiscalía también suele descubrir, mejor dicho, si tiene 10 teras de información para descubre las 10 teras. Y a menos de que uno cuente con dispositivos de inteligencia artificial que aún no están disponibles y que en esta época pues todavía no contamos con ellos, pero ¿qué persona con el poco tiempo que tiene, sobre todo en calidad de defensa, para preparar un caso, puede someter a su vida analizar 10 teras? Y esto ha pasado en diferentes casos de connotación, donde el descubrimiento es muchísimo y después se critica a la defensa que por qué solicita tanto aplazamiento para analizar, para revisar, verificar, cuando es que precisamente se hace imposible esta ardua labor. Entonces, también son problemas que en la práctica se presentan de la falta de un filtro a efectos de que simplemente se vayan con lo que necesitan y no que descubran, como descubren muchas veces, que entregan esto. Hay una pregunta en el grupo, profe, no sé si la resolvemos. Claro. En el chat. Es que si se puede pelear la ilegalidad de la obtención de un elemento material probatorio cuando es ordenado al policía judicial a través de inspección judicial, la obtención del elemento material de prueba, pero este les ha llegado al policía judicial a través de correo certificado a su oficina. Esto es constante. Doctor Junior, esto sí que se presenta en la práctica. Resulta que la Fiscalía, el director de investigación normalmente emite una misión de trabajo, una orden a Policía Judicial, porque acuérdense que las misiones son para la defensa. La orden a Policía Judicial y es hacer una inspección con la finalidad de obtener el documento. Y resulta que normalmente lo que están haciendo los investigadores es hacer la solicitud vía correo electrónico. Eso sí que se presenta. El problema es cómo demostrar que la prueba es ilegal. El problema es cómo alegar la ilegalidad de ese elemento y es simplemente porque no se acató la orden de ir a la inspección o simplemente porque no se puede garantizar que lo que se recibió por correo era lo que correspondía en realidad a la veracidad del documento. Ahí están esos inconvenientes. Doctor, ¿qué opina mi doctor Junior frente al primero? No, lo que pasa es que de lo primero, pues yo no veo hasta qué punto pueda llegar a ser ilegal. Porque no, el tema no se reduce a legalidad y creo que se resuelve es un tema de aptitud probatoria, de qué manera ese elemento realmente cuenta con la posibilidad de crear en el juez la conciencia, ya sea de que hay más allá de que puede servir para desvirtuar la presunción de inocencia más allá de duda razonable. Es aquí donde uno encuentra esos problemas de aptitud, de falta de valor, de credibilidad, ese elemento material de prueba más que un tema de ilegalidad, porque como se pueden dar cuenta, es un tema que no está arreglado del todo, pero miremoslo desde un punto de vista de una hipótesis que podría llegar a ser. Inicialmente creo que se queda en un tema único y exclusivamente de aptitud probatoria, pero un tema de ilegalidad, ¿qué sería? Por ejemplo, que al revisar y verificar la materialidad, la información que se le quiere derivar de ese elemento material probatorio, al analizar puede encontrarse que vulnera derechos fundamentales, como las clásicas expectativas razonables de intimidad, que son lo que se busca proteger
precisamente con los controles previos y posteriores, que eso no está allí única y exclusivamente para ir al juez de control de garantías a llenarlo de audiencias, sino porque en efecto se requiere que se haga un control constitucional, que se verifique que la garantía sobre un derecho fundamental sea cumplida a través del juicio, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, lo único podría llegar a ser ilegal cuando se verifique que una vulneración a algún derecho fundamental. Creo que el que más está expuesto casi siempre es la intimidad. Por ejemplo, un caso donde quien está finalmente entregando la información no contaba con la potestad, la titularidad para disponer de esa intimidad, de allí se podría alegar una ilegalidad. Pero en caso de que no sea así, de que se trate de un elemento diferente y que no vulnere ningún derecho fundamental, entonces podríamos estar hablando de que se trata de un tema de mera autenticidad y no de que le faltaría aptitud probatoria ante la falta de realización de la orden como debía ser, pero sobre todo para efectos de autenticación, que cuente con la posibilidad de cumplir el criterio de mismidad. Ese punto, por ejemplo, mi doctor Junior, y quiero comentarles, muchachos, que se estaba presentando en un despacho fiscal en el que estuve. Y era, por ejemplo, cuando un juez de la República compulsaba copias por falso testimonio. Compulsaba las copias junto con copia del expediente. Y la discusión era, ¿qué tan legal es la copia del expediente si no ha sido adquirida por la Fiscalía General de la Nación a través de un investigador de policía judicial quien tuviese que haber ido a recolectar los elementos, es decir, copia del mismo expediente que ya se tenía, porque según esa señora fiscal, no había otra manera para hacer la introducción a juicio de dicho elemento. Y decía que además carecía de legalidad. Empezando porque es un documento, resulta que un proceso, cuando ya se emite una sentencia, ya se convierte en un documento público, muchachos. Y simplemente por la categoría de documento público no hay necesidad de realizar una inspección. De cara a la inspección judicial, no había ninguna necesidad, y máxime cuando es un juez de la República el que hace la compulsa de copias. Aquí sí que encontramos problemas. Estamos tratando de diferenciar, como yo les decía a ustedes, una labor de verificación y una inspección judicial. Y con la labor de verificación estábamos tratando de hacer valer que muchos de los procedimientos que no están taxativamente señalados en el Código de Procedimiento Penal, la Policía Judicial puede llegar a subsanar, a darle legalidad a algunos trámites. Por ejemplo, el trámite de ir un investigador a realizar labor de verificación que no existe, porque no sé por qué lo inventan, de ir a determinar que Gran Estación existe. Eso es un hecho notorio, muchachos, el cual no necesita prueba, en lo absoluto. Pero hay jueces y hay fiscales que en la práctica están yendo a desgastar el aparato judicial, que es lo curioso, ¿no? Los fiscales están llenos de trabajo y los investigadores judiciales están todavía con mucho más trabajo que cada fiscal, y estamos desgastando a nuestros investigadores en cosas que no requieren una prueba, y todo es por un desconocimiento del procedimiento, un desconocimiento de la jurisprudencia, un desconocimiento de las técnicas propias de cada juicio, que tratan de soliviar esa falta de conocimiento con una sobrecarga de actividades investigativas que a la larga no tienen ninguna validez. Por eso es tan importante la audiencia preparatoria, porque en la audiencia preparatoria vamos a hacer el barrido de qué sirve y qué no sirve. Pues mi doctor Junior, ¿alguna conclusión de esta excelente clase del día de hoy, que debatimos temas muy importantes? ¿Tiene algún apunte, mi doctor, para finalizar? No, pues muy placentero compartir con este grupo, muy chévere, sobre todo porque noto que hay aportes que desde la práctica son valiosos, ya que se nota que manejan muy bien también el procedimiento. Sin duda alguna, esto es una escuela del día a día, tenemos que seguir todos los días verificando qué es lo que más nos sirve. Es un sistema que está en constante progreso y nada está dicho, no está dicho nada, o sea, todo no está dicho hasta este momento. Es tema de seguir trabajando, de seguir verificando desde la labor de cada uno, desde el policía, desde el fiscal, el defensor, del juez, verificar qué es lo que más se necesita y qué es lo que se requiere fortalecer para efectos de poder contar con un sistema que sí solucione las necesidades de justicia de este país, que creo que son muchas y requieren atención
prioritaria. Bueno, mis queridísimos muchachos, ¿alguna pregunta antes de cerrar? No, mi doctor, muchas gracias. No, muchas gracias, doctor. No, ninguna, profe. Bueno, muchachos queridos. No, doctor, todo muy bien. Queríamos Gracias, doctor agradecerle Junior Cruz, desde Silvania. al doctor Cruz por sus intervenciones e ilustraciones de esta noche, y al doctor Gutiérrez, muchas gracias. Feliz noche. Muchas Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doc. Bueno, entonces no siendo más, es hora de despedirse del príncipe de Silvania y... ¿Ya nos podemos ir? Y nos hablamos. Gracias. El conde segundo de Silvania del doctor Junior. Muchachos, se les quiere. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Y qué pena haberlos torturado 2 horas más de nuestra vida. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Ah, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Saludos de Pedro Julio Cruz. Doctor. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias.